Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y para eso, ¿qué hace falta? Alguien que reconozca por sobre todas las cosas que lo único que te puede hacer nuevo es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Y nosotros que hemos sido llamados a trasladar esa presencia, a transportar la gloria de Dios, a afectar los ambientes, no podemos hacerlo de cualquier manera. No podemos hacerlo como se nos dé la gana, ni tampoco podemos hacerlo como lo hacen en la otra cuadra que les da resultado. ¿Saben que esto tiene que ver? David era alguien muy especial, alguien que cometía errores como nosotros. Y vaya si se equivocó David. Pero él tenía claro una cosa. Él veía el mobiliario del templo. En ese tiempo todavía no se había edificado, porque Salomón su hijo lo edificó. Pero él veía las cortinas, miraba las estacas, todo eso con un simbolismo y un valor muy profundo. Sin embargo, él observaba más allá, porque aún ese templo, que era de lona, podemos llamarlo, tenía un atrio, un patio, una parte externa, luego tenía un lugar santo y luego un lugar santísimo. David es como que miraba detrás de las cortinas y él apuntaba donde estaba el arca, que el arca representa la presencia de Dios. Entonces David un día tuvo que trasladarse a otra ciudad y entendió que movilizar todo eso era algo que le iba a llevar mucho tiempo y él tenía que ir rápido a esa ciudad. Entonces dijo, yo ya sé lo que voy a hacer. Yo me voy a llevar. David, con respeto lo digo, no era tonto David. Capaz que me está mirando ahora, pero David no era tonto. David dijo, yo me voy a llevar el arca del pacto. Yo me voy a llevar la presencia. Como diciendo, los que quieran quedarse allá, quédense con todo el protocolo y todo lo que quieran. Yo me llevo la presencia. Porque si la presencia de Dios va conmigo, pero qué Goliat ni Goliat. El que se me atraviese en el camino, yo lo atravieso. Pero David cometió un error. Y luego se dio cuenta. El error que comete David es que traslada esa gloria, pero lo hizo de una manera equivocada. Y una de las maneras equivocadas es que lo hizo en un carro nuevo, dice. Primer libro de Crónicas, capítulo 13. David lleva el arca del pacto, vamos a buscarlo. Fíjate cómo dice, vamos a leer el versículo 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Vamos a detenernos aquí. Si uno lo lee esto, dice, no tiene nada de malo, pero yo lo quiero trasladar al tema que en realidad les estoy trasladando y que tienen que ver con trasladar. Parece un trabalenguas, la presencia de Dios. Porque hemos sido llamados a trasladar, a transportar. Y hay diferentes maneras de trasladar. Y aquel que no viene, yo estoy poniendo el ejemplo de alabanza porque tal vez es lo más visible, pero
todos somos o hemos sido llamados a transportar la presencia de Dios. Tal vez los levitas, los salmistas, los músicos son los que más expuestos están. Y si alguno se tiene que poner luego a cuenta con alguno de ellos, hágalo. Porque a veces es fácil entrar y, mira aquel cómo desafinó. Uy, mira cómo le pifió aquel. El tema es que dentro de este trasladar la presencia, aquel que realmente no llega al altar de Dios, cuando hablo del altar de Dios, los levitas aquí y vos al lugar donde Dios te pone, porque ahí podés preparar altar para Dios. Pero claro, si en ese lugar uno no tiene idea o piensa que ya no necesita de Dios, como muchas personas que nos miran porque escriben, y algunos piensan, o sea, les gusta a lo mejor, en el mundo sería la moraleja, la historia. Pero ¿qué historia ni historia si aquí de lo que se trata es de que las vidas sean transformadas por el poder de Dios? Entonces, aquellos que solo les gusta la historia pueden pensar, yo sigo viviendo como quiero, total, Dios es bueno y claro que Dios es bueno. Pero qué importante es que entendamos que solo su gracia, como dice otro himno, solo la sublime gracia de Dios es la que nos ha salido al encuentro, porque es por su gracia. Amén, como dice esa adoración. Cada vez que yo la oigo y me dan ganas de cantar, y algunos quizás me miran como diciendo, ¿por qué no canta en la ducha mejor? Mire, como hoy tengo el micrófono puedo cantar acá, ¿y qué? Pero la sublime gracia del Señor, cuando entendés eso, a David le pasó eso. David empezó a transportar el arca en un carro nuevo. ¿Qué significa esto? Significa, bueno, total, hoy en el mundo se vive así. Yo cuando voy a la iglesia ofrendo, oro, pero hoy se vive de tal manera. Y en realidad no solo eso, muchos es como que quieren trasladar a la casa de Dios, a la iglesia de Dios, el arca en un carro nuevo. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, hermano, no sea legalista, si todos lo hacen. Mire a la gente cómo le gusta el perreo. ¿Qué tiene de malo el perreo cristiano? Traigámoslo, transportemos entonces en un carro nuevo. ¿Será que de esa manera entonces vamos a poder afectar los ambientes a la manera de Dios? No, los ambientes nos van a estar afectando a nosotros. Y cuando David se dio cuenta de esto, unos capítulos más adelante, 2 capítulos más adelante, en el capítulo 15, él dice, no es la manera, esa no fue la manera, porque en ese traslado, en esa transportación de la presencia, no solo no modificó nada, sino que la ira de Dios se encendió. Y fue terrible lo que sucedió. David se asustó, dijo, esa no es la manera. Entonces en el capítulo 15, mira, quiero mostrarte en el capítulo 15 cómo dice el versículo 12. Mira lo que les dice David. Vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Versículo 13. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes, dice, y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Versículo 15, aquí quería llegar. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta
sobre sus hombros en las barras. Fíjate la diferencia. ¿Cómo la habían trasladado antes? En un carro nuevo. Metamos, total, agarrá ese ritmo que está bueno y cambiarle la letra. Yo tengo fe. Bueno, ahí ya me metí, perdón, eso edítenlo. Agarrá cualquier y cambiarle la letra. Y la realidad es que si nosotros entendemos que lo que estamos transportando es la presencia de Dios, tenemos que prestar atención a esto. Los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios sobre sus hombros en las barras, como había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Entonces ya aquí había una manera distinta de transportar la presencia. Los hombros implican esfuerzo, responsabilidad, pero volvemos a lo que les decía antes. Cuando no entendemos la gracia de Dios, cuando no entendemos qué es la misericordia de Dios, nos podemos volver profesionales de la música, profesionales del evangelio, profesionales de la predicación. ¿Será eso lo que Dios quiere? Te aseguro que no. Eso no transforma nada, eso no modifica nada. Justo ayer me encontré con un hermano que, como está trabajando de seguridad, no puede venir, pero estaba subiendo una escalera en un lugar y me lo encuentro a Samuel, el hermano Samuel, que estaba allí. Me dice, mire apóstol, mire, y me estaba mostrando un músico que, según me decía él, se convirtió al Señor. Seguramente muchos habrán oído nombrar a un tal Alice Cooper. En realidad ese no es el nombre verdadero de él, ese es el nombre de una bruja del siglo XVII. Este hijo de predicador, rebelde totalmente, asistió a una reunión donde el espíritu de esta bruja se le incorporó y en la década del 70 comenzó a hacer un estrago, porque en sus espectáculos no solo andaba con serpientes y degollando gallinas, sino que yo pensaba, mientras Samuel, con la mejor, como dice, con la mejor, él me hablaba, me decía, mire qué bueno. Yo decía, sí, qué bueno, pero ¿y todo el desastre que hizo este diablo antes? Gloria a Dios si se convirtió. Yo espero que sí, hasta sentí orar hoy por él. Pero yo decía, ¿y todo el daño que hizo? Contaminando y generando en generaciones, porque han sido muchas. El desastre que hizo blasfemando de las cosas de Dios. O sea, ese era un transformador de ambientes del lado de las tinieblas. Y así muchos que lamentablemente se han visto contaminados o han dejado tapar sus pozos o han rendido sus dones a Egipto. Se han vuelto en algunos casos profesionales y en otros hasta enemigos. Y tendríamos listas, hermanos, para un Elvis Presley que cantaba en una iglesia, o una Whitney Houston que estaba en un coro de una iglesia. Han vendido sus dones a Egipto y han transformado ambientes del lado equivocado. ¿Sabes por qué? Porque en vez de cantarle al Creador, le cantaban a la creación. Y yo quiero cantarle al Creador. Un transformador de ambientes alaba y adora al Creador. Un transformador de ambientes dice, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Todavía no le dijo nada a la creación, pero ahora viene. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón
canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Un transformador de ambientes glorifica el nombre del Señor. Y hemos sido llamados a eso. Entonces, un día viene el Señor Jesucristo, cuando lo estaban arrinconando y lo estaban amenazando. Acompáñenme al Evangelio de Juan. Quiero mostrarles algo que dice allí. Juan capítulo 7. Quiero buscar el versículo. Quiero mostrarte que nuestro Dios es maravilloso. Él no comparte su gloria con nadie. Él nos da algo de su gloria, hermanos, pero Él no la comparte con aquellos profesionales que le roban a Dios lo que le pertenece a Él. Mira, Juan capítulo 7. Aquí, versículo 18. Qué importante, antes de leerlo, que sepamos que nosotros somos esos llamados a afectar los ambientes, pero con la gloria de Dios. Cuando nosotros aprendemos a glorificar al Señor, Él desata su gloria sobre nosotros para que a través de esa gloria podamos bendecir los lugares. No como aquellos que se quedan más allá del talento. Gloria a Dios por los talentos. Pero algunos de los que le nombré, por tener tanto talento, se quedaron con algo que no les correspondía. Entonces viene Jesús aquí y dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Busquemos la gloria de Dios, amados. Busquemos la gloria de Dios, porque de esa manera vamos a estar trasladando su presencia y transformando los ambientes a la manera de Dios. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Entonces, nosotros no hablamos lo que nos parece. Nosotros no hablamos por nuestra cuenta, antes bien hablamos lo que Dios quiere que hablemos. Nosotros, como hablábamos en la semana, nosotros de alguna manera hemos sido llamados a ser ese carro que trasladaba a José. Cuando Faraón lo puso allí arriba del carro, iba a decir que hemos sido llamados a ser el burro que trasladaba a Jesús. Y se lo digo de esa manera. Hemos sido llamados a entender que cuando ese talento, ese don, esa sanidad, esa bendición, esa liberación que hiciste, es un instrumento para que las almas glorifiquen a Dios. Amados, no estoy enojado con nadie. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Yo no sé por qué estoy hablando esto, pero yo siento que esto es para toda la iglesia y yo me siento miembro y parte. Entonces, la orden que dio Faraón cuando trasladaban el carro de José decía: que se doble toda rodilla al paso del carro. Si el carro hubiera tenido oídos, ojos o pensamiento, hubiera dicho: me volví importante, me volví un carro, ya no soy el carro destartalado, ya soy un carro. Porque claro, pasaba el carro y se doblaba toda rodilla, se doblaban ante el carro. En realidad no era ante el carro, era por el que iba arriba. Entonces a veces podemos llegar a equivocarnos en este sentido. Uno empieza a ser usado por Dios
Y qué peligroso es cuando, por poner un ejemplo, alaben demasiado tu voz, alaben demasiado tu manera de orar, alaben tu manera de predicar, alaben tu manera de tocar, porque se empiezan a doblar las rodillas ante algo equivocado. Vos sabés que, y yo esto lo digo porque sé que aquí hay muchos talentos, y le doy gracias a Dios por los talentos. Y esa gloria de Dios que es tan majestuosa, ningún hombre puede ver la gloria de Dios y seguir con vida. Entonces esa gloria de Dios que es tan sublime nos puede salpicar en el sentido de que se entienda este concepto. Imagínense el burrito. Dice en uno de los evangelios, ahora lo voy a ir a buscar, que cuando fueron a buscar al burrito que pidió Jesús, pusieron sus mantos sobre él. A ver, dice, no te voy a decir dónde dice, lo voy a leer, después te digo, así no se distraen. Escucha esto. Trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos. ¿Sobre quién echaron los mantos? Sobre el pollino. ¿Qué habrá pensado en ese momento el pollino? Hermano, los mantos los ponían sobre el pollino. ¡Wow! Pero te voy a leer, Marcos 11:7, búscalo. Dice, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. ¿Quién se sentó sobre él? Jesús. Entonces, si el pollino ya iba a tener un pensamiento medio raro, el Señor se lo acható, se lo bajó. Y gloria a Dios, hermano, que el Señor nos baje de un ondazo, o con amor mejor, que lo haga con amor, que lo haga como quiera. Pero si en algún momento llegamos a pensar que los mantos, porque ¿cuánto necesitamos que Jesús, que se entienda esto? Que Jesús se siente encima de nosotros. Y saber nosotros que lo que estamos trasladando es a Él. Nosotros lo estamos trasladando a Él. Entonces cuando nosotros dejamos que Él se siente encima nuestro, ahí vamos a estar transformando los ambientes, porque ya no vamos a ser nosotros. Esto es como cuando Saúl, yo creo que ya estamos en el tiempo, pero gloria a Dios, vamos a seguir un poquito más. Saúl mandaba a buscar a David y de repente la compañía de soldados llegaba donde estaba David y David estaba con Samuel, y no solo con Samuel, había una compañía de profetas. Mañana seguramente vamos a seguir con este tema porque es bien importante el ambiente que Dios quiere generar, no solo en su casa, en todo lugar. Saúl le mandaba una compañía de profetas, lo iban a buscar a David para matarlo. ¿Y sabés lo que sucedía cuando llegaban los soldados? Empezaban a profetizar. Profetizaban. Entonces volvían y Saúl les decía, ¿por qué no lo trajeron? No sabían ni qué decir. Entonces Saúl se enojaba más y le mandaba otra compañía. Llegaban estos con la cabeza bien lavada para matar a David y entraban ahí donde estaba David con Samuel y otros profetas. ¿Y sabés qué pasaba? Se ponían a profetizar. Imagínate cómo estaba Saúl. Saúl ya no quería saber, se ponía mal. Entonces vuelve a llamar a los peores de su ejército, le dice, me lo van a buscar, y lo matan. Tercer compañía de soldados. ¿Sabe lo que sucedió cuando llegaron a ese lugar? Profetizaron. Como que yo me imagino que alguno quería, saca la vaca y la maravilla. Se ponía a hablar en lenguas y se ponía a profetizar. Es más, en ese pasaje, esto está, si después lo quieren buscar en el primer libro de Samuel, capítulo 19, Saúl se pone tan mal que dice, voy a ir yo lo voy a ir a buscar. Llegó donde estaba David. ¿Sabes qué le pasó a Saúl?
empezó a profetizar. ¿Pero por qué? Porque ahí había un ambiente, porque la gloria de Dios estaba ahí. Porque estos siervos tenían la capacidad de generar un ambiente que por más Saúl, por más Herodes y por más diablo que llegaba ahí, no podían resistir. Por eso incluso Saúl, cuando lo agarraba ese espíritu malo, ¿qué hacía David? Agarraba el arpa y bajo la unción de Dios empezaba a ejecutar. Cualquier himno ejecútenme, cualquier himno. Ahí me lo imagino a David y empezaba. ¿Y sabes lo que sucedía? Se modificaba el ambiente. El loco pasaba a ser un ex loco. Sí, porque ese espíritu lo dejaba. Sentía alivio. Porque David era un transformador de ambientes. Y nosotros hemos sido llamados a modificar y a transformar los ambientes. Hermanos, ¿cómo sigo? Hay muchas maneras de transformar los ambientes. Yo creo que lo vamos a seguir mañana. Una de las maneras, porque donde Jesús llegaba, los ambientes se transformaban. Hermanos, llegaba Jesús y los diablos se volvían locos. No nos atormentes, gritaban. ¿Por qué nos has venido? ¿Quién temblaba? ¿Jesús o el infierno? Amados, Dios nos está llamando a ser esos transportadores de su presencia. Qué importante es transformar los ambientes. Cuando hablo de ambientes es en el lugar de trabajo, en tu propia casa, ser un transformador de ambiente allí donde hay desesperanza, donde hay angustia, donde hay tristeza, donde hay dolor. Nosotros podemos transformar ese ambiente, desde luego, a través de la misma presencia de Dios. Porque más allá de tu preparación, más allá de ese don o ese talento, transformar ambientes a la manera de Dios no es con nuestra propia fuerza, sino lo que vamos a hacer, de alguna manera, generar algo pasajero en un lugar o en alguna persona que a lo sumo dirá, uy, qué bueno lo que me dijiste, o qué buena es esta persona. Pero cuando hablamos de transformar los ambientes, tiene que ver con trasladar la presencia de Dios. Así como ese burrito que por más que pusieron mantos en sus lomos, sin embargo no era por él, era porque Jesús se iba a sentar encima. Y cuando pasaba el burrito, las almas alababan a Dios, glorificaban a Dios, tiraban palmas en el camino, pero no era por el burrito, era por el Señor que iba arriba. Qué importante es que traslademos la presencia de Dios. Yo te aseguro que de esa manera vamos a poder transformar los ambientes, los hogares, los matrimonios, las familias y las vidas que tanto necesitan de Jesucristo. Esperamos encontrarnos pronto, si Dios así lo permite. Dios te bendiga. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.